Cuando pensamos en la Alemania nazi, solemos asociarla con la ideología totalitaria, la guerra y los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, detrás de esa maquinaria de guerra existía una estructura económica que intentaba sostener el régimen. En este vídeo, te explicaremos cómo funcionaba la economía nazi, los trucos que usaron para mantenerla a flote, y por qué, al final, colapsó. Para entender la economía nazi, primero tenemos que retroceder un poco. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, estaba en una crisis económica profunda. La hiperinflación de los años 20, combinada con las sanciones impuestas por el Tratado de Versalles y la Gran Depresión de 1929, dejó al país en ruinas. El desempleo masivo y la pobreza extrema abrieron el camino para que Adolf Hitler y su partido nazi ganaran popularidad prometiendo un futuro mejor. Uno de los pilares de la promesa nazi era restaurar la economía y devolver el orgullo a los alemanes. Pero para hacerlo, el régimen necesitaba un plan económico audaz, y sobre todo, recursos para financiar sus ambiciones militares. Desde que los nazis tomaron el poder en 1933, una de sus principales prioridades fue el rearme de Alemania. Esto era esencial para su plan de expansión territorial y consolidación del poder. Pero, ¿cómo lo financiaron? Hitler y su equipo económico, liderado por Hjalmar Schacht en un principio, introdujeron una serie de políticas para hacer crecer la economía mientras mantenían un control férreo del gasto. La creación de empleos fue clave. A través de grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de las autopistas y la expansión de la industria armamentística, el desempleo se redujo drásticamente. Sin embargo, mucho de esto fue financiado con deuda oculta y emisión de bonos que confiaban en los futuros éxitos militares para ser solventados. Los nazis también implementaron controles salariales y de precios para evitar la inflación, mientras que el Estado intervenía en la economía de manera cada vez más directa. Uno de los conceptos clave en la economía nazi era la idea de la autarquía, o la autosuficiencia. Los nazis querían que Alemania no dependiera de importaciones extranjeras para sostener su industria y su población. Esto llevó a una serie de políticas de sustitución de importaciones y la explotación de recursos propios. Para lograrlo, el régimen fomentó la producción de bienes sintéticos, como caucho artificial y combustibles, que reemplazaran los materiales que no podían importar. Sin embargo, este enfoque resultó ser extremadamente costoso y poco eficiente, lo que aumentó la presión sobre la economía a medida que el país se preparaba para la guerra. Con la expansión territorial durante la Segunda Guerra Mundial, la economía nazi se volvió aún más dependiente del saqueo y la explotación de los territorios conquistados. Recursos como alimentos, petróleo y materias primas fueron extraídos de países ocupados para sostener el esfuerzo bélico alemán. Millones de personas fueron sometidas a trabajo forzado en fábricas alemanas, muchas veces bajo condiciones inhumanas. Los nazis confiaban en que esta explotación de recursos y mano de obra podría mantener su economía en marcha, pero las demandas crecientes de la guerra y el costo de mantener sus conquistas territoriales comenzaron a desbordar sus capacidades. Aunque al principio de la guerra, la economía nazi parecía estar funcionando, el conflicto a gran escala demostró rápidamente sus limitaciones. A medida que la guerra avanzaba, Alemania enfrentaba la escasez de recursos y las líneas de suministros se volvían cada vez más vulnerables. Las grandes batallas, como la invasión de la Unión Soviética, requirieron enormes cantidades de recursos que simplemente no podían ser reemplazados. El bombardeo aliado de las ciudades y fábricas alemanas también debilitó gravemente su capacidad de producción. La guerra que Hitler pensó que ganaría rápidamente se alargó, agotando por completo la economía. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la economía nazi estaba colapsando. La falta de recursos, el agotamiento de la mano de obra, y los frentes militares derrumbando se llevaron a la completa destrucción del sistema. El milagro económico nazi había sido en gran parte un espejismo sostenido por deuda, saqueo, y una guerra que no podían ganar. El fin de la guerra dejó a Alemania en ruinas, no solo a nivel físico, sino también económico. La economía nazi, basada en la expansión y el saqueo, nunca fue sostenible a largo plazo, y cuando el esfuerzo militar colapsó, la economía lo hizo con él. El régimen nazi intentó crear una economía autosuficiente y poderosa, pero su dependencia de la guerra y el saqueo aseguró su fracaso. A pesar de los primeros éxitos, la economía nazi nunca fue sostenible sin una expansión constante, y cuando los recursos y territorios conquistados se agotaron, el colapso era inevitable.
Hoy, Alemania es una de las economías más fuertes del mundo, pero su historia nos recuerda los peligros de los regímenes que priorizan el conflicto sobre la estabilidad y el bienestar de su gente. ¿Te sorprendió la historia de la economía nazi? ¿Qué otras economías históricas te gustaría que exploráramos? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más vídeos sobre historia, política y economía. Nos vemos en el próximo vídeo.